Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de las últimas noticias sobre el coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer este viernes las provincias que cumplen los requisitos para pasar a la fase 1 de la desescalada a partir de este lunes. Una de las que continúa en la fase 0 es Madrid, una decisión esperada pese a que el gobierno de la comunidad presentó su candidatura desoyendo el informe sanitario que advertía de que Madrid no estaba preparada. Anoche pasó por los micrófonos de Hora 25 Mónica García, diputada de Más Madrid y médica anestésica del Hospital 12 de Octubre. Asegura que el riesgo de un colapso sanitario es grave y no se puede asumir. Mónica García, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es diputada de Más Madrid, es médica anestesióloga en el Hospital 12 de Octubre, así que tiene las dos miradas sobre esta crisis sanitaria, la de la gestión política y la de personal sanitario que lo vive en carne propia. Finalmente el Gobierno central, como sabe, ha decidido que Madrid no pase a la fase 1. Era previsible, ¿verdad? Bueno, era más que previsible y el informe que hace la Directora General de Salud Pública, que luego dimite, pone negro sobre blanco que no tenemos suficientes recursos, que no tenemos material suficiente de protección, que no tenemos gente suficiente para hacer el rastreo y la vigilancia epidemiológica, que no tenemos los sistemas de información que necesitamos y que tenemos las camas, sobre todo las de UCI, las tenemos al límite, ¿no? Y que el riesgo de un nuevo colapso sanitario pues es grave y está ahí y no lo podemos volver a asumir, ¿no? Y pese a todo, bueno, pues hay en un Consejo de Gobierno se toma la decisión de pasar a la fase 1 sin tener en cuenta los criterios técnicos, bajo, yo creo, no sé si presiones o bajo una idealización de la política frente a los criterios más reales de la epidemiología, ¿no? Claro, es que el informe de la Directora General de Salud Pública dimitida señala asuntos fundamentales en este momento de la epidemia. El problema no es que pasemos o no de fase. Eso lo ha decidido el Gobierno central, no vamos a pasar, tranquilos. Pero la gestión de la sanidad y de la desescalada en una comunidad de casi 7 millones de habitantes sigue en manos de quien toma decisiones sanitarias después de hablar con empresarios, con el sector económico, según ha confesado la propia presidenta de la comunidad. ¿Estamos a tiempo, en una semana, como anuncian que van a pedir el cambio de fase, para atender todos esos déficits que se señalaban en el informe? Pues a la vista de lo que tenemos sobre la mesa, yo creo que ni siquiera estamos a tiempo porque no se ha puesto en marcha un plan. Hoy en la Asamblea de Madrid le hemos pedido al consejero de Sanidad dónde está ese plan de rastreo, porque para hacerlo necesitas contratar a mucha gente. Nosotros hemos calculado que más o menos 1.800 personas tienes que calcular para hacer el rastreo y para formarles en lo que tiene que ser una vigilancia epidemiológica. Esto lo vuelven a hacer recaer sobre la atención primaria y realmente no tenemos una estructura que esté preparada para hacer el rastreo. Y no la vamos a tener dentro de una semana si no la hemos empezado a hacer, ¿no? Y entonces, una de las cosas que a mí más me preocupa y que más nos preocupa es la falta de planificación. Se ha hablado de improvisar, es que en esta crisis se ha improvisado mucho, pero es que para improvisar tienes que improvisar sobre algo, sobre algún plan, sobre alguna estrategia. Y el problema de la Comunidad de Madrid es que no tenemos estrategia, da la sensación de que no tenemos nadie al volante, ¿no? Y que, bueno, pues que todos son ocurrencias o propaganda o confrontación con el Gobierno, pero que no hay sobre la mesa nada a lo que podamos aferrarnos para decir dentro de una semana vamos a salir. ¿Qué déficits estructurales arrastra la sanidad pública madrileña de antes de la pandemia? O sea, ¿cómo llega la pandemia al sistema público sanitario madrileño?
Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nuestra sanidad se colapsaba todos los años con la epidemia de la gripe. Todos los años teníamos espectáculos dantescos en nuestras urgencias, colapso de los hospitales, con una epidemia que es absolutamente previsible, que tiene vacuna y que se sabe cuál va a ser el pico. Y todos los años, de alguna manera, nos pillaba el toro. Y llevamos muchos años en los que hemos convertido a la Comunidad de Madrid en la comunidad que menos camas tiene de las regiones de toda Europa, en una comunidad que es la cuarta comunidad que tiene menos profesionales públicos, y en una comunidad que es la segunda que menos invierte en sanidad. Entonces, claro que hemos llegado a la epidemia con unos recursos muy mermados. Cuando se habla de que hemos triplicado las camas de UCI, las hemos triplicado a un precio que no podemos volver a pagar, que es el de reducir la calidad asistencial que hemos dado. Hemos pagado un precio muy caro, nos hemos dejado fuera del sistema sanitario a mucha gente. Hemos tenido momentos en las UCIs donde no teníamos sitio y eso es que no nos lo podemos ni volver a plantear. Y no entiendo, hablabais antes de frivolidad, es la frivolidad y es el esperpento de volver a poner en riesgo la salud de los madrileños bajo unos supuestos criterios económicos que nunca se sabe muy bien cuáles son y que obviamente van a estar lastrados si volvemos a tener otro rebrote, ¿no? Entonces, esta epidemia nos ha enseñado que la salud está por encima, la salud y muchas otras cosas, muchos otros valores sociales están por encima de otros valores económicos y parece que en la Comunidad de Madrid no se han enterado en los últimos 2 meses de lo que ha pasado en nuestro país. ¿A usted le consta si se ha formalizado ya la continuidad de los sanitarios contratados para la pandemia? Porque se dijo que no se les iba a prolongar el contrato, luego se ha dicho que sí, pero ¿eso se ha materializado ya? Pues es que la palabra constar en la Comunidad de Madrid es una palabra muy difícil de averiguar porque no hay datos. Es muy difícil encontrar datos durante toda esta epidemia. No sabemos seguir el rastro ni siquiera de las declaraciones que hace la señora Ayuso. Un día los contrata, otro día no, otro día depende de economía. Sabemos que han cesado a mucha gente, eso lo sabemos. Que les han vuelto a contratar, no tenemos constancia. El consejero nos dijo que se iba a contratar a 600 profesionales más en atención primaria, pero es que teóricamente habíamos contratado 10.000. Nunca nos cuadran las cifras y no parece que vayamos a contratarles a todos. Tampoco nos han dicho si van a contratar a los residentes que terminan ahora en mayo, que son profesionales que han estado en formación y que han estado dándolo todo también en esta epidemia. No hay datos, son cosas que sabremos dentro de 3 meses y diremos dentro de 3 meses, pues no les han contratado. Y sin embargo, bueno, pues la señora Ayuso se permite el lujo de decir que los van a contratar. Y además es inexplicable que no los contraten, porque tenemos el dinero, porque ya nos ha dicho el Gobierno central que vamos a tener dinero. Entonces, si no los contratamos, si no los estamos contratando, nos gustaría que nos explicaran por qué y por qué no se está utilizando esos efectivos para hacer la vigilancia epidemiológica. Y no, ¿cómo está funcionando la Asamblea de Madrid? ¿Cómo está funcionando la vida democrática? Porque está todo muy alterado, todas las instituciones están a medio gas, el Congreso también. Pero en la Asamblea hubo un cerrojazo de más de un mes, ¿no? Ahora ya están funcionando con más normalidad. Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos llama la atención que no estamos funcionando con normalidad ni siquiera en la Asamblea de Madrid. Los plenos son reducidos, por supuesto no hay una normalidad de las comisiones y sin embargo la Comunidad de Madrid se aventura a decir que podemos pasar a la fase 1. No estamos en una normalidad democrática, no estamos pudiendo hacer todas las peticiones de información que querríamos hacer, no estamos teniendo todas las sesiones de control que querríamos tener y bueno, seguimos de alguna manera semi-paralizados, teniendo en cuenta que hemos estado más de 1 mes y medio paralizados, ¿no? Hay una irregularidad ahí en la sensación de que hay un gobierno que tiene que dar cuentas de lo que está haciendo. Ha tardado 1 mes y medio en darlas y cuando nos las dan ni siquiera son basadas en datos o basadas en informes o basadas
bueno, pues en lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ese déficit democrático creo que lo llevamos arrastrando desde hace bastante tiempo. Mónica García, me dirijo ahora a la médica. ¿Cómo está, porque usted los conoce a todos, cómo está el personal sanitario? Aquellos con los que se relaciona, ¿qué le cuentan sus compañeros? ¿Qué me cuenta usted? Bueno, o sea, ahora mismo en los hospitales estamos mucho mejor. Hay una sensación un poco de que hemos pasado un auténtico torbellino en todos los sentidos, torbellino emocional, torbellino de trabajo, torbellino de estrés. Y ahora, bueno, pues de alguna manera estamos empezando a vivir otra vez una pseudo normalidad, teniendo en cuenta que los hospitales no están normales, ¿no? Y mucho menos en las camas de UCI, que ahora mismo son el gran limitante. De alguna manera las tenemos ocupadas todas con pacientes COVID, ¿no? Yo creo que hay una sensación ambivalente, ¿no?, de preocupación y a la vez de orgullo, y de haber sido útiles y de haber podido expresar nuestra vocación de servicio público, ¿no?, y poder haber, bueno, pues estado ahí en ese momento, mientras, bueno, pues también nos hemos sentido bastante abandonados, nos hemos sentido que no hemos estado protegidos y que ha habido un gran descontrol y que ha habido una sensación de caos. Una sensación de caos que ya la veníamos viviendo de antes y que no puede volver a ocurrir, que tenemos que ahora mismo poner todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. Nuestra sanidad tiene que funcionar como una maquinaria perfectamente engrasada y no como lo que ha estado funcionando como, bueno, pues como eso, como ninguna norma, ninguna capacidad de dirección, ninguna capacidad de liderazgo, y eso yo creo que nos ha pesado mucho a la hora de bueno, pues de poder contemplar esta epidemia con un poquito de perspectiva, ¿no? Ya sé que no es usted viróloga, ni epidemióloga, tampoco intensivista, y que son todos muy cuidadosos de hablar de su campo, pero prácticamente toda la sanidad madrileña, como toda la española, ha estado volcada en el COVID. ¿Qué le ha sorprendido más como médica de este virus, de la enfermedad que desarrolla? ¿Qué ha aprendido en este tiempo del COVID? Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que no había una expertise, no realmente hemos tenido que ir cambiando los protocolos, que todavía nos queda mucho por saber, que hemos tenido que irnos adaptando a la situación, a las novedades, a la ciencia, ¿no? La ciencia ha tenido que ir de alguna manera muy rápido y todavía no sabemos muchas cosas de este virus. Me ha sorprendido la virulencia, la verdad, así creo que no sé si lo habíamos subestimado o la idea que teníamos que nos venía de otros países no la habíamos encajado realmente con lo que era esta epidemia y bueno, nos ha trastocado absolutamente toda nuestra manera de trabajar y nos ha trastocado bueno, pues la cotidianidad de nuestro sistema sanitario. Y luego hay muchas cosas que ya ocurrían, ¿no? La fiabilidad de los test nunca ha sido del 100%, ¿no? Entonces también le hemos confiado a los test un 100% de una fiabilidad que no era verdad, que nunca ha sido verdad, que no existe, o sea, que ocurre en otra serie de pruebas diagnósticas. Y bueno, pues hemos tenido que irnos moviendo como hemos podido en un mar de incertidumbre, ¿no? Y bueno, básicamente la medicina también se crece así, ¿no? Va avanzando con los errores y con la incertidumbre. Pero bueno, nos ha pillado a todo el mundo, no solo a España, creo que a todo el mundo a nivel mundial nos ha pillado un poco descolocados en la evidencia científica que podíamos tener sobre este virus. Sí, asunto para la reflexión de largo recorrido y para la que nos faltan datos, claro, es muy difícil opinar sobre eso, pero efectivamente, por más que se seguía la información que llegaba de China en el primer mes y en el segundo, que era una epidemia grave, sí se veía que era una epidemia con capacidad de infectar, pero las consecuencias
médicas que provocaba la enfermedad que se desarrollaba con ese virus. Durante el tiempo que estuvo en China la enfermedad, realmente no trascendieron en absoluto. Las cosas que estamos contando ahora aquí, los problemas de corazón que provoca, las trombosis, de eso no teníamos apenas información, No. Los medios, y me imagino que ustedes tampoco, ¿verdad? No, por eso digo que hemos ido adaptando los protocolos según ha ido pasando el tiempo. Creo que ha habido bastante eficacia a la hora de ir trasladando la poquita evidencia científica que se tenía, y es verdad que nos hemos encontrado pues que al principio de la epidemia no anticoagulábamos a los pacientes y a mitad de la epidemia sí que les anticoagulábamos, que tomábamos unas medidas al principio que luego dejamos de tomarlas. En fin, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sobre qué son las cosas que funcionan y qué son las cosas que no funcionan. Y creo que esto es una buena reflexión sobre cuál es la diferencia entre la medicina y la política, ¿no? Cómo la medicina es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, cómo es capaz de ir aprendiendo de los errores y de ir tomando decisiones sabiendo que te puedes equivocar, y cómo la política está ralentizada, ¿no? Por todo el cruce de intereses y por todo, bueno, pues por todo este espectro político que tenemos de culpas, de ataques y de confrontación, que bueno, pues que hace que sea mucho menos ágil y mucho menos adaptable a las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Entonces creo que la política tiene que aprender bastante de la ciencia sobre cómo ir, bueno, pues haciendo diagnósticos y tomando tratamientos, en función de errores o no errores, o en función de cuáles son los resultados, ¿no? Y me parece que deberíamos aprender bastante, ¿no? de esta epidemia a nivel político, ¿no? De cómo tenemos que enfrentarla políticamente. Pues con política termino. Ve sólido el gobierno de Madrid. Hay grietas, lo sabemos, entre PP y Ciudadanos, pero grietas que puedan acabar rompiendo ese gobierno de coalición. Bueno, hay muchas grietas, claramente, y han sido manifiestas. Creo que llevan siendo manifiestas desde que empezaron a gobernar, ¿no? Habrá que ver, porque realmente la última semana de la señora Ayuso, esa que decíais que el señor Casado pondría como ejemplo, ¿no? Ha sido realmente esperpéntica, y creo que ha sido esperpéntica para cualquiera. Y siempre hemos dicho nosotros desde Más Madrid que en Madrid hay alternativas, que no nos tiene por qué gobernar el mismo partido político que nos lleva gobernando desde hace 25 años, que ha depauperado la sanidad de esta manera y que ahora mismo nos ha mostrado un espectáculo que la verdad es que avergüenza como político y como ciudadano, ¿no? Que ha sido realmente frívolo y dantesco. No sé, habrá que preguntarles a ellos realmente cómo de fuertes son sus alianzas, y si esas alianzas no son capaces de superar este esperpento. Mónica García es diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y médica anestesióloga del Hospital 12 de Octubre. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Además del colapso sanitario, a los expertos les preocupa también el colapso económico. En las últimas semanas escuchamos el análisis de los daños que la pandemia está provocando en los diferentes sectores. Anoche, hora 25 de los negocios, se centró en uno de los más perjudicados, el turismo, que ya ha caído en un 22%. Javier Ruiz charló con Marcelo Risi de la Organización Mundial del Turismo para analizar el panorama que nos espera en los próximos meses. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Las cifras son demoledoras, especialmente para países más expuestos al turismo como España. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se percibe? Pues de momento esas caídas de las que hablas, del 22% en el primer trimestre y del 57% en marzo, se traducirían en una pérdida de ingresos cercana a los 74.000 millones de euros. A partir de aquí, el organismo, la OMT, plantea 3 escenarios hasta final de año. El primero, pensando en una apertura gradual de las fronteras internacionales
y de la relajación de las restricciones de viaje a principios de julio, en ese caso, la caída de la llegada de turistas sería del 58%. Segundo escenario, una caída de hasta el 70% en el caso de que la apertura se produzca al comenzar el mes de septiembre. Y una tercera posibilidad, con las peores previsiones, si las restricciones de viaje se relajaran a principios del mes de diciembre, entonces el descenso en la llegada de turistas se acercaría al 80%. Organización Mundial del Turismo. Marcelo Risi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es de esos tres escenarios? Los tres son terribles. 58%, 70 o 78% de caída. ¿Cuál de ellos es el más probable? ¿Cuál es el escenario central? Bueno, podemos también hacer un promedio entre los tres y veremos que salga, ¿verdad? Pero por eso planteamos ese abanico de posibilidades. Lo que está constatado, evidentemente, que el turismo se ha detenido literalmente. En este momento, 156 países en el mundo tienen sus fronteras totalmente cerradas al turismo. Esto es una situación sin precedentes. El 100% de los destinos de los países del mundo tienen medidas desde cierre total hasta cierta apertura mínima, pero evidentemente para el turismo, y si ya han revisado los sectores, como decían en la presentación, hostelería y transporte aéreo, aviación, somos parte de toda esa misma ecuación y tan profunda y amplia cadena de valor económico. Entonces, es un reto. Estamos ahora ante lo que es justamente la temporada estival en el hemisferio norte, y veremos cuán efectivas van siendo las aperturas graduales y responsables y medidas de sanidad para, vuelvo y repito, establecer la confianza que necesitamos en este sector. El sector en Europa sería golpeado, puede ser golpeado con una caída de hasta el 19% de sus turistas. Eso es perder 22 millones de turistas aproximadamente. Los países más afectados, obviamente los más expuestos al turismo, lean ahí Italia, lean ahí Grecia, lean ahí España. Y la pregunta clave es, ¿cuándo esperan ustedes la recuperación, señor Risi? Los expertos que hemos consultado, el panel de expertos de la Organización Mundial del Turismo alrededor del mundo, maneja escenarios distintos, mixtos. Las primeras señales de recuperación se podrían esperar para finales de este año, pero el consenso, por lo visto, que se anticipa es para el 21. Pero una vez más, repito, se nos pide muchas veces la bola de cristal cuando nos estamos moviendo en un terreno totalmente sin precedentes para todos, y que en primer lugar está dictado justamente por afrontar lo que es la pandemia. A partir de ahí que podemos establecer derivadas. Ahora bien, si vemos que vamos pasando de fase 0, 1, 2 y 3 y las que sigan, si vemos que la solidaridad expresada también se traduce en actitudes concretas que justamente surten el efecto deseado, que es contener la propagación y recuperar confianza para la economía en general, entonces veremos cómo el turismo repunta. Y el turismo es el primero afectado, está en la primera línea de los afectados, pero también va a estar en la primera línea de los que apuntalen la recuperación. ¿Por qué? Porque es un formidable transmisor de crecimiento económico, generador de empleo, y vuelvo a repetir, si es entre personas, genera confianza. Pues Va a posiblemente empezar desde lo que es el turismo doméstico, porque es lo que yo conozco como usuario, como consumidor, y a partir de ahí vamos ampliando. Eso es lo que vamos a esperar. Esperemos que ya el verano nos dé una primera indicación al alza, y confiemos en que el turismo vuelva a probar que es un fiel aliado de la recuperación. Lo ha demostrado en crisis pasadas y no tiene por qué ser de otra manera en la presente. Pues Marcelo Risi, Organización Mundial del Turismo, gracias por estar esta noche aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. El turismo no volverá a ser el de antes mientras las fronteras
sigan cerradas, pero ¿y qué pasa con el transporte más cercano? Cada día millones de personas tienen que desplazarse en autobús, en metro o en tren con el problema añadido de los contagios. Esto plantea un reto en las grandes ciudades, el de rediseñar el espacio urbano para evitar aglomeraciones y conseguir el distanciamiento social. En A Vivir han hecho un viaje por cómo será la nueva normalidad en el transporte público. En un día normal, pues podemos llevar, un día normal, no ahora, con esto que está pasando, entre 400 y 500 viajeros por cada turno. Es mover muchísimos viajeros. Y ahora estamos llevando 20, 25, 30, como mucho. Ya se van abriendo un poco las oficinas y las chicas que van a limpiar pues te suben en grupos grandes, a lo mejor en un grupo te suben 20 de una vez. Pues en ciertas líneas sí va a ser difícil, sí, porque una capacidad del autobús con 34 viajeros como nos han puesto, pues la verdad que en ciertas líneas y a ciertas horas va a ser complicado, y más con la reducción de servicio que tenemos ahora mismo. Si se aumenta el servicio y los viajeros van un poquito más escalonadamente, pues a lo mejor sí seremos capaces de poder llevarlos, pero vamos, va a ser complicado. En una ciudad como Madrid es imposible mantener 2 metros de distancia, pero si puedes mantener uno en vez de 50 centímetros, sentido común. Si es que no hay más. Depende de nosotros. Yo creo que todo esto no depende ni de la política, depende de nosotros. Somos nosotros los que vamos a solucionar esto y lo que vamos a arreglar esto. El que nosotros hagamos las cosas bien. Luego que nos den medios, vale. Pero si no te los dan, esta mascarilla me la ha hecho mi mujer. Pues nada, que subió y no se quería poner la mascarilla. Quería que me la pusiera yo también, pero yo no estoy obligado. Yo como precaución me la puedo poner. Pero la empresa no nos obliga a ponernos las mascarillas las 7 horas que estamos trabajando. Tuve que llamar al SAE y nada, el señor al oír ya que hablaban por el altavoz, pues accedió, se puso la mascarilla, se sentó y se acabó la discusión. Pero si no se lo hubiera querido poner, ¿cómo lo soluciono yo eso? Paro el autobús y si llevo 15 personas las tengo ahí esperando a que venga alguien a solucionármelo o continúo. Es complicado. Claro, tenemos que estar pendientes de qué cantidad de viajeros llevamos, de los que se suben, cuando se han bajado. Y bueno, cuando la ocupación es pequeña no hay ningún problema. Cuando la ocupación es grande, porque me pilla una salida, por ejemplo, de oficinas o una salida de alguna empresa, allí es más complicado. Es más complicado, pues tienes que confiar un poquito en la buena voluntad de los viajeros, que ellos mismos se autogestionen. A día de hoy hay mucha gente que todavía se sube al autobús y si vienen 3 o 4 personas juntas, se sientan juntas. O sea, eso depende mucho de nosotros, del sentido común que tengamos en las personas. Pues nada, simplemente que vi mucha gente, llevaba 3 viajeros, conté por encima, me salían más de 20 y empezaron a subir a mogollón, empujándose, bueno, como en situaciones normales. Entonces, claro, cuando ya vi que había bastante gente, salí de la cabina y les dije, oye, perdonad, el máximo de viajeros que puedo llevar son 20. Y saltó uno, el típico, ¿y qué pasa? ¿Que si somos más de 20 no vas a dejar en tierra? Digo, hombre, pues sí, porque no puedo llevar más de 20, por vuestra seguridad y por la mía. Que seamos todos conscientes con la situación y con las nuevas normas que se nos viene encima. Entonces, si el conductor le dice a un pasajero que no puede subir porque ya lleva el aforo, no es porque le quiera dejar, a nosotros nos da igual, al fin y al cabo nosotros vamos conduciendo. Entonces, si llego a una parada y le digo a un viajero que no puedo subir, no es porque le quiera fastidiar la tarde, sino por su seguridad, porque no se puede venir al autobús. Es complicado porque si llegas a una parada y llevas 30 y hay 10 para subir, no puede decir que suban solo 4 y los otros 6 que se queden esperando. La gente impaciente. En las horas punta, que es cuando más gente sube, pues no sé cómo lo van a gestionar. Ni ellos ni nosotros, porque nosotros, si tú cierras la puerta, no sé cómo van a reaccionar si se quedan en la parada y llegan tarde al trabajo, por ejemplo.
Y si empiezan los colegios, pues ya va a ser el caos, porque en un colegio a la salida se llenan 2 autobuses, hasta arriba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los niños en la parada abandonados o no hay autobuses en Madrid suficientes para funcionar en condiciones mientras que esto dure si sale la gente a trabajar? Si la ocupación es de 34 y vamos 35, pues no pasa nada. Pero si la ocupación es de 34 y se quieren subir 40, pues es un problema, sobre todo por su seguridad. Porque nosotros vamos protegidos por la mampara, pero por su seguridad tienen que ir con la mascarilla y con las separaciones. Y ese, poniendo un poquito de nuestra parte todos, viajeros y trabajadores, pues yo creo que conseguiremos salir adelante. Creo que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Lo creo sinceramente, o sea, no vale que... pues no subes o no sé qué. Nos están dando mascarillas para que si hay alguna persona que no tiene, se la demos. Lo más difícil creo que ya lo hemos hecho. Creo que lo más fácil es lo que viene ahora, que es nosotros. Lo que viene ahora depende de ti, de mí y de todos los con los que nos rodeamos. Que te dejen salir no significa que salgamos como locos, como ha pasado las 2 primeras veces. Como no nos concienciemos del problema que va a haber en el transporte, pues entonces o somos solidarios o porque va a afectar a todo el transporte urbano, interurbano, cercanías, Renfe, aviones, a todos. Si hay que guardar una cierta distancia de seguridad, tenemos que asimilar que si queremos que esto funcione, tiene que ser así. Si no, esto, pues no sé yo cómo se va a solucionar. Cuando se muere alguien cercano, para mí no termina de morirse hasta que dejo de soñar con él los días siguientes, que suelen durar un par de semanas. Bueno, desgraciadamente estos sueños los he tenido en los últimos tiempos, pero también sueño, pasado ya un tiempo desde el inicio del confinamiento, que salgo a la calle, me cruzo con alguien y bueno, le das una palmada o un abrazo a un colega. Entonces al cabo de un rato me doy cuenta, entre pánico, que no puedo hacer esas cosas, ¿no? Sueño con viejas costumbres. Y en el sueño, durante unos segundos, conviven las viejas con las nuevas. Por ejemplo, hace días soñé que me cruzaba, lo conoces, con nuestro compañero Pablo Ordaz, que es periodista. Te llevaste una alegría, claro, y te llevaste una alegría. Me llevé una gran alegría porque casi no me encuentro con nadie. Y bueno, esta semana hemos estado hablando y probablemente se haya metido en mis sueños por eso. Y nos íbamos por ahí buscando un bar para tomar algo, que es lo que haces cuando te reencuentras con alguien. Y veíamos todo cerrado, las verjas echadas. Y entonces yo miraba el reloj y veía que a esas horas no podíamos estar ya en la calle, que tampoco podíamos estar juntos. Y de repente se convertía aquello en una especie de pesadilla. Y a veces esto no me pasa en sueños, a veces me pasa en la vida real. En la vida real también hay un momento, 20, 15, 30 segundos, en el que creo que puedo abrazarme a alguien e irme por ahí, dando saltos a tomar algo, y no puedo. Y son 30 segundos de mierda. Y son los 30 segundos también más felices del día. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.